Permítame indicarles que de los albores de la historia los seres humanos han estado en movimiento, dando lugar a que se encuentren seres vivos y vehículos. Inicialmente los accidentes de tránsito no eran una preocupación para la ciencia. Principalmente tenían ellos otros desafíos. Sin embargo, en paralelo el auge de la motorización y la bacteriología centró la atención en las enfermedades transmitidas por microorganismos. Esto condujo a la minimización de los accidentes vehiculares como causa de muerte. A medida que se fueron abordando problemas de salud, la necesidad de enfrentar la creciente epidemia de accidentes de tránsito se volvió imperativa. Esto trajo desafíos éticos y logísticos, ¿no?, obligando a una revisión de cómo la sociedad trata la seguridad vial. La coincidencia entre la bacteriología y el auge vehicular destaca un cambio en la percepción de los problemas de salud, poniendo en primer plano la necesidad de abordar los accidentes de tránsito para garantizar en una sociedad cada vez más motorizada. La importancia de la seguridad vial. La misión fundamental de la seguridad vial radica en la prevención de accidentes de tránsito. Las estadísticas globales y locales muestran que los accidentes de tránsito son un problema grave, siendo una causa principal de muertes y discapacidades. Adquirir conocimiento de seguridad vial es una necesidad esencial para promover el respeto por la vida propia y de los demás en la vía pública, ya sea al conducir, al caminar por las aceras o viajar como pasajeros. El logro de este propósito se basa en dos pilares: la aplicación y el respeto de las regulaciones de tránsito en la nación y la concientización y educación de todos los involucrados, de todos los actores involucrados en el tránsito, incluyendo a peatones, conductores, automóviles en buen estado, ciclistas y motociclistas. El conocimiento sobre los riesgos potenciales y los deberes y derechos como ciudadano permite tomar precauciones que fomenten hábitos y actitudes que reduzcan las alarmantes cifras de accidentes viales. La educación sobre seguridad vial puede ocurrir en diversos contextos, como es en el hogar, en camino al hogar, camino a la escuela y en los medios de comunicación. Es vital prestar atención y aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, es importante que los niños comprendan desde temprana edad el significado de los colores del semáforo, que no se enseña en los colegios, que es el verde, que es el amarillo, que es el rojo, qué significan. Además, deben entender la importancia del uso del cinturón de seguridad al viajar en cualquier vehículo. Esto es vital porque el cinturón te puede salvar vidas y sobre todo de tener la gentileza y la caballerosidad de no ocupar el asiento delantero que generalmente son para los adultos. Un aspecto clave en este ámbito es la función de los agentes de tránsito. La imposición de multas por infracciones de tránsito buscan corregir el comportamiento del conductor y prevenir futuras transgresiones normativas infraccionarias. Estas sanciones pueden variar en naturaleza, desde medidas administrativas como la suspensión temporal de la licencia de conducir hasta multas monetarias y muchas veces denuncias penales. Es crucial destacar que la educación vial abarca mucho más que las normas de señales de tránsito o ser un buen conductor. Implica también la integración de otros aspectos fundamentales, como es la educación en los niños. Se debería enseñar tránsito en los colegios. Siempre ha sido para mí una prioridad. Y los gobiernos no escuchan que la educación vial es importante para los niños desde su inicio, desde el primaria, desde el kinder, desde transición. Es necesario enseñar la educación vial.
¿Por qué? Porque si no, traen problemas. Como por ejemplo, a ver, existen problemas por falta de conocimiento. Los niños no saben reconocer los colores de los semáforos. Se ingresan por las vías que no son peatonales, no respetan el derecho de paso, etcétera, etcétera. En la actualidad nos encontramos con diversos desafíos que van más allá de la educación vial y abarcan problemas como el comportamiento irresponsable de los conductores. Estos señores no respetan los límites de velocidad, consumen alcohol antes de manejar, utilizan sus teléfonos móviles mientras conducen y participan en carreras clandestinas en las autopistas y calles donde está prohibido. Hacen los famosos piques, que se llama aquí en el Perú, no sé cómo se llama en Ecuador, pero consiste en hacer carrera, en preparar los vehículos para hacer carrera de vehículos y de manera irresponsable lo hacen en vías que son transitables. Estos comportamientos son particularmente comunes. Además, no debemos pasar por alto los factores que influyen el control y el mantenimiento adecuado de las vías de tránsito. Parece que es ya una mala praxis de los gobiernos olvidarse del mantenimiento de las vías de tránsito. Esto también incluye a que los agentes de tránsito no estén haciendo inconductas como son sobornos, eluden la aplicación de la ley, así como el estado deficiente de muchas carreteras y calles debido a la falta de obras de reparación. No está hablando nada, güey. No hay una señalización adecuada. Por favor, apaguen su micrófono. Y sobre todo, existe en las aceras una falta de iluminación, por mencionar en algunos ejemplos. Vamos a hablar ahorita de los elementos principales del tránsito. El sistema de tránsito está conformado, señor, ¿puede adelantar la...? Ahí nomás, no, perdón, ahí nomás déjeme, por favor, déjeme la primera estadística. Muy amable, déjame la primera estadística. Ya, muy bien, seguimos. Existen elementos principales en la accidentología vial. Para unos actores es tripartito. O sea, ¿por qué se llama tripartito? Porque son tres elementos fundamentales, que son el factor humano, que está compuesta por conductores, pasajeros, peatones, el factor vehicular y el entorno, que son las vías de señalización, tráfico, regulaciones, condiciones climáticas. Para otros actores ya no es tripartita, sino hay cuatro elementos: factor hombre, factor vía, factor medio ambiente y factor vehículo. Sin embargo, ya sea tripartita, o sea, cuatripartita o polipartita, estos componentes interactúan entre sí para que en el sistema opere de manera eficiente y esencial este equilibrio, tal como cualquier sistema ocurre, ¿no? Acá acabamos de presentar, si ustedes pueden observar el cuadro, en el primer trimestre, la incidencia vial del transporte en Ecuador. La Agencia Nacional de Tránsito informó que ocurrieron en el primer trimestre de 2023 4.991 siniestros de tránsito, una disminución del 2.9% con respecto al año 2022 en el mismo periodo. Este es el gráfico 1 que presenta el número de siniestros de tránsito a nivel nacional, y también vemos el gráfico 2 que presenta siniestros por áreas. Tenemos la urbana y la rural. Si observamos con profundidad esta estadística, encontramos que en el promedio se registraron 1.664 incidentes del mes de enero a marzo en Ecuador. Fíjense, 1.664 incidentes.
Durante el primer trimestre hubo un 64.2% de los incidentes de tránsito. Y estos se dieron en áreas urbanas, mientras que en áreas rurales representaron el 35.8%. Ayer, nuestro amigo el doctor Leonel Bosch dijo claramente que el tránsito había aumentado en el Ecuador y dijo también de que en el Perú había disminuido. Efectivamente, ha disminuido un poco, pero el año 2022 para nosotros fue fatal. En el gráfico 3 tenemos las causas de los siniestros de tránsito del primer trimestre de 2023. La causa principal de los accidentes de tránsito en el Ecuador en el primer trimestre fue la falta de habilidad, el comportamiento irresponsable del conductor, contabilizando un promedio de 2.017 incidentes, lo que representa el 40.4% de los accidentes. Luego le siguió la falta de respeto a las señales de tránsito, con un promedio de 1.113 incidentes, equivalentes al 22.3% del total de incidentes durante ese periodo. Sin embargo, la estadística en el Perú en el presente año 2023, por fuente de la Policía Nacional del Perú, registra, según los libros de ocurrencias y denuncias directas del sistema CISPOL, se han contabilizado 118.809 accidentes de tránsito a nivel nacional en el Perú. Ahí podemos observar el gráfico 1, que demuestra los accidentes de tránsito ocasionados en la provincia de Lima. Y vemos que la mayor incidencia de accidentes de tránsito se dan en Lima, con 51.216 accidentes. El gráfico 2, que estamos apreciando en la pantalla, también señala que ha existido 118.809 incidentes de tránsito registrados en el año 2003, más del 50% tuvieron lugar en avenidas, el 54.0%, mientras que el 20.01% ocurrieron en carreteras y un 17.9% ocurrieron en calles o jirones. El gráfico 3, que también estamos observando en la pantalla, podemos observar que a mayor proporción de accidentes se realizaron en avenidas, pero acá los particulares que se realizó en la provincia constitucional del Callao, teniendo una cifra de 83.9%, mientras que la provincia de Lima tiene un poco menos, que es 74.8%. En contraste, solamente existe el 4.8% de los accidentes ocurridos en avenidas, y estos tuvieron lugar en el departamento de San Martín. Es importante mencionar que más del 50% de los accidentes en Pasco, que es 68.9%, y Lima provincia, 52.8%, tuvieron lugar en carreteras. ¿Cómo le podemos dar un enfoque principal a la seguridad vial? En el ámbito de la seguridad vial se distinguen dos enfoques principales. Primero, es la seguridad vial activa y segundo, es la seguridad vial pasiva. ¿Pero qué es la seguridad vial activa? Buena pregunta, que me hago yo. La seguridad vial activa tiene como principal objetivo prevenir los accidentes antes de que ocurran. A nosotros nos conviene prevenir los accidentes antes de que ocurran o después que ocurran. Antes de que ocurran. Esas Luego, tenemos la seguridad vial pasiva. En la seguridad vial pasiva, que no es otra cosa que el enfoque a reducir los accidentes de tránsito
luego, después de haber ocurrido. O sea, ¿cuáles fueron las causas para tratar de minimizar los riesgos y poder aplicar con inteligencia si existe falta de iluminación, si es una carrera que de repente no está bien realizada, no se le ha dado los espacios necesarios, si es una curva, si hay un derrape, etcétera, etcétera. Se minimizan los daños y las lesiones en caso de colisión. Y también esta categoría incluye las razones por las cuales se han dado los accidentes de tránsito por falta de cinturones de seguridad. Ambos enfoques de la seguridad vial, activa y pasiva, son esenciales para abordar de manera integral la prevención y de esa forma mitigar los riesgos en las vías públicas. Acabamos de hablar de la seguridad vial activa y pasiva. Avancemos, por favor. A ver, estas son las medidas adoptadas para evitar los accidentes de tránsito. Decía entonces que es muy importante aplicar el manejo a la defensiva. Este tipo de conducción es una actividad que nos permite evitar riesgos en accidentes de tránsito, sobre todo las lesiones y los accidentes fatales. La mayoría de los accidentes de tránsito ocurren por errores humanos, representando un escaso margen por condiciones de la vía o problemas mecánicos. Por lo que siempre se recomienda a todos los conductores o choferes el manejo a la defensiva. Hay que tener responsabilidad y conocimiento. Asumir la responsabilidad de la seguridad vial y comprender los consejos claves es esencial para convertirse en un mejor conductor y fomentar el respeto por las normas viales entre los demás. La previsibilidad. ¿Qué es la previsibilidad? La previsibilidad no es otra cosa que la capacidad de poder predecir los accidentes de tránsito. Estas están directamente relacionadas con la cantidad de riesgos a la que se expone el conductor. Al reducir la exposición de riesgos, el conductor tiende a disminuir los accidentes de tránsito. Por eso hay una premisa que dice a menor riesgo, menor accidente de tránsito. Esto implica que se deben implementar medidas preventivas para mejorar los comportamientos de los conductores y crear un entorno de conducción más seguro. Estos esfuerzos, a su vez, contribuyen a reducir tanto la frecuencia como la gravedad de los incidentes viales. En las conclusiones, quiero resaltar que el primer factor principal de los accidentes de tránsito es la muerte. Señores, hermanos ecuatorianos, hermanos peruanos, hermanos de América Latina, tenemos que tener conciencia, a pesar de que la inseguridad se ha incrementado considerablemente, tanto en el Ecuador como en el Perú y en América Latina, de acuerdo con diversos estudios, los accidentes de tránsito están emergiéndose como la principal causa de mortalidad, llegando a ser más devastadora en algunos países que inclusive las guerras, que inclusive la pandemia. A nivel global, más de 300.000 personas fallecen debido a accidentes viales cada año, mientras que entre 10 y 15 millones resultan heridos o lesionados. Las víctimas de accidentes representan el 10% de todas las admisiones hospitalarias. Ecuador se encuentra en una posición significativa en comparación con el resto del mundo y actualmente está experimentando un aumento constante en los accidentes de tránsito debido a la persistencia de las causas subyacentes. La Agencia Nacional de Tránsito, la ANT, ha registrado
1.056 fallecidos en accidentes de tránsito, solo durante el primer semestre del año 2022, lo cual constituye la cifra más alta en los últimos 4 años en el Ecuador. Los incidentes mortales en la vía de nuestro hermano país ecuatoriano continúan en aumento. Esto significa que 6 personas pierden la vida diariamente en las carreteras de nuestro país hermano. Mientras que aquí en el Perú, la Policía Nacional del Perú, valga la redundancia, ha señalado que en el país cada 24 horas mueren 10 personas por accidentes fatales de tránsito. Y en la última década, más de 342.000 personas han resultado lesionados, lo cual demanda al Estado peruano una inversión de $1.975.000 al año para cubrir la atención de rehabilitación de las personas con discapacidad permanente a través del SOAT, que también en un tiempo estuvo vigente en el Ecuador. Entramos a las recomendaciones. ¿Qué hacer frente a este problema? Esto es importante. Tenemos que erradicar por completo los accidentes de tránsito, pero si es posible reducir su incidencia. Erradicar completamente es una utopía, pero sí podemos reducirlos. Y esto no se logra mediante sanciones excesivas. Hay muchos que todavía creen y dicen, la ley dura, pero es ley. Señores, la ley dura no es ley, es abuso. La ley tiene que ser proporcional, equitativa y justa, para que las penas de igual forma sean dadas de manera proporcional, equitativa y justa. No ganamos más teniendo penas y leyes duras que sancionen gravemente a los conductores. Al contrario, eso avanza. ¿Y qué hace? Lo mitifica al accidente de tránsito y con penas duras no se soluciona este tema. Tenemos que tener ese principio de antaño que dice educar a los niños para evitar castigar a los adultos. Es crucial implementar los cursos de educación vial y prevención de accidentes de tránsito, como en este evento, en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, en las universidades. Esto nos aseguraría que los ciudadanos sean instruidos desde niños y adquieran conciencia sobre este grave problema. Sin embargo, los gobiernos, como lo dijo ayer el doctor Javier, dirigente de los choferes de Ecuador, de Guayas, ponen comisiones donde no participan los choferes. Personas que necesariamente deberían participar, porque son los actores de tránsito. Ahora, para abordar esta situación, también es necesario implementar políticas públicas más robustas. No queremos saludos a las banderas, ¿no? Como decían en Israel, cuando me fui a Israel yo a hacer un curso, decían, esto es un tratamiento, vamos a hacer un tratamiento. ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo un proyecto para darle un tratamiento. ¿Pero qué es tratamiento? Trato y después miento. Ese es tratamiento. Y eso no podemos llegar a hacer puros tratamientos. Tenemos que tomar conciencia que estamos frente a un problema grave, como son los accidentes viales. Estos esfuerzos conjuntos son fundamentales para lograr una reducción significativa de los accidentes de tránsito y sobre todo promover una conducción más segura en la sociedad. Tenemos que disminuir los accidentes de tránsito mediante la eliminación de las causas que lo originan. O sea, si tenemos el problema, debemos atacar el problema. ¿Cuáles son las causas? Para poder tratar el accidente como debe ser, el problema, ¿no? Si bien es cierto, es importante no ser ilusorio al respecto, es posible reducir los accidentes de tránsito al abordar y mitigar las causas fundamentales que lo generan. Sin embargo,
es esencial reconocer que estos incidentes viales nunca se erradican por completo, ya que están intrínsecamente ligados a las probabilidades naturales y a la dinámica de la sociedad, como es el cambio y la inercia. Estos elementos forman parte de las leyes que rigen tanto en la naturaleza como notablemente en la interacción del ser humano. Tenemos que tomar en cuenta que los accidentes de tránsito no son casuales, son causales. No existe casualidad, existe causalidad. Siempre solimos escuchar a nuestros amigos, a la gente que dice, qué piña, qué salado, ayer me choqué. Otra frase conocida, tengo mala suerte, mala leche, porque ayer me chocaron. Eso es falso, señores. Tenemos que tomar decisiones a fin de que nuestra especie humana se pueda conservar y no existan mayores accidentes de tránsito. En la vida no existen casualidades, señores, ni coincidencias, sino existen causalidades. Si uno realiza un riesgo no permitido, obviamente que va a tener un accidente de tránsito, porque te expones. Y esto es una realidad. Por otro lado, siempre vengo pregonando, soy un defensor de la seguridad vial, soy un operador, amante del derecho y amante de la seguridad vial. Por eso, mi voz de protesta, para que los gobiernos, tanto de Perú, de Ecuador y en América Latina y en el mundo, hagan de la seguridad vial y eleven el estatus a nivel de derecho fundamental. Es importante. ¿Y por qué es importante? Porque las cartas magnas, tanto como en el Perú, como en América Latina, incluyendo Ecuador y el mundo en general, se realiza todo solamente a la seguridad vial como un reconocimiento, donde podemos aspirar a garantizar el derecho a la seguridad vial. Sin embargo, no se toma en cuenta que tenemos una sociedad donde la cifra de mortalidad debido a accidentes viales han alcanzado niveles alarmantes a nivel del mundo. Esto fenómenos se derivan de la situación en la mayoría de los países, especialmente con mayor influencia en América Latina, como es el Perú y Ecuador, donde la seguridad vial no es considerada como un tema de importancia social fundamental. En lugar de ello, se ve como una cuestión de cumplimiento de metas, o sea, vamos a cumplir metas para reducir accidentes. Válgame Dios, cuando eso es una necesidad fundamental, es el derecho a la vida, es un derecho intrínseco a la libertad. Entonces, debemos impulsar un sistema legal que apoye normativamente a la seguridad vial, no con carácter infraconstitucional y sublegal, sino con carácter de derecho fundamental. Sin embargo, hasta ahorita no le dan la importancia necesaria. Por desgracia, los esfuerzos estatales para prevenir las muertes y accidentes en las vías de tránsito son insuficientes. Esto es especialmente notorio en la falta de señalización adecuada en las carreteras, la iluminación carente de iluminación también en las carreteras y falta de elementos viales que limiten la velocidad y mejoren la seguridad tanto para conductores como para peatones. Estas deficiencias son especialmente notables y se pueden visualizar en las carreteras del interior del país, tanto en Ecuador como en Perú, así mismo como en la ciudad principal, en las ciudades principales. ¿Esto qué refleja? Refleja la negligencia de los estados en lo que respecta a la seguridad vial, lo que a su vez se traduce en una mayor presencia de accidentes y muertes en la carretera. Por ejemplo, en mi país, pongo como ejemplo mi país, el Perú. La Constitución Política del Estado establece expresamente en el artículo 2, inciso 11, que toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y salir de él y entrar en él,
salvo limitaciones por razones de sanidad o mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería. Este derecho fundamental no se limita únicamente a garantizar la libertad de desplazamiento y locomoción sin restricciones. La pregunta clave es si la sociedad solo busca la libertad de moverse. ¿El ser humano solo quiere moverse o también requiere seguridad para moverse? Seguridad para el uso de los medios de transportes. Seguridad cuando va a cruzar una acera. Eso es importante. Esta cuestión es demasiadamente importante. El brindar seguridad recae expresamente en la responsabilidad del Estado, tanto de Perú, de Ecuador, como de todos los estados de América Latina y del mundo. Tenemos que recordar la teoría del contrato social de Jean-Jacques Rousseau, o Juan Jacobo Rousseau, que sostiene que las personas viven en sociedad bajo un contrato que establece las normas para el comportamiento moral y político. Las personas ceden parte de su libertad a cambio que el Estado te proteja, te dé seguridad. Y eso no se cumple el contrato social. Aquí es donde surge la idea del derecho fundamental a la seguridad vial como un derecho independiente. En otras palabras, no solo se necesita garantizar la libertad de desplazamiento, sino también se necesita asegurar que esta libertad de desplazamiento sea ejercida con seguridad al utilizar los medios de transportes o al caminar por la vía. Y esto se basa en la idea de que la seguridad vial es esencial para garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de las personas al ejercer su libre movimiento y desplazamiento. En resumen, el derecho a la seguridad vial va más allá de la simple libertad de desplazamiento y se relaciona con garantizar esta libertad para que se ejerza de manera segura al utilizar los medios de transportes y al estar en movimiento. Es una extensión de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física a través del ejercicio seguro de la libertad de locomoción. Agradezco infinitamente a todos ustedes, queridos amigos, por tener la paciencia de haberme escuchado y espero haber llegado a las alturas de las circunstancias de los demás ponentes y es para mí un grato honor siempre estar con ustedes. Un abrazo efusivo para todos mis hermanos de Ecuador y América Latina. Bendiciones y se me cuidan. Gracias, muchas gracias.